En esta oportunidad vamos a hablar del principio de la conciencia yo soy, como la expresión conceptual yo soy representa al ser, a la conciencia, en su fuente cognitiva y cómo el yo soy es a su vez o está completamente ligado al concepto de Cristo, al yo absoluto del Cristo, y cómo estos conceptos son los fundamentos principales de toda espiritualidad, ya sea occidental, oriental, religiosa, mística y filosófica. Cualquier espiritualidad se fundamenta en estos conceptos. Sí, aclaremos, cuando decimos cualquier espiritualidad, estamos hablando de espiritualidad real, estamos hablando de autoconocimiento. No estamos hablando ni de misticismo, ni de esoterismo, ni de parapsicología, ni ninguna cuestión asociada a la cuestión más superficial de la espiritualidad. En primera instancia tenemos que comprender que el concepto yo soy es el recuerdo, el gran recordador de la conciencia, el que nos despierta, es el concepto que nos vuelve a la fuente, al origen, a nuestra naturaleza eterna, infinita e inmortal, que no es otra que la conciencia crística, en términos de cristianismo y esoterismo occidental, y lo vamos a llamar Atman en términos sánscritos, en términos hinduistas, pero se refiere al mismo concepto, que es el origen de la conciencia como ser autoluminoso. Eso es el concepto crístico, como el yo absoluto de la conciencia. Ahora, el yo soy es el camino. Por eso, cuando Jesús dice, yo soy el camino, no dice que Jesús es el camino por el cual deben recorrer, ¿no? La personalidad Jesús no es el camino. El camino es el yo soy, o sea, la personalidad, la imagen fenomenológica, el yo conceptual, el yo teórico, en términos de Nietzsche. Ese yo fenomenológico es ilusorio, es mayábico, no existe realmente. Este que tenemos aquí. Es solo una expresión que nos puede servir como ideal, nos puede servir como simbolismo, pero cuando Jesús dice yo soy el camino, lo que está diciendo es que el yo soy es el camino. O sea, el sentido de ser, la conciencia total, el yo absoluto, el sentido del Cristo interno. Por eso es el Cristo Salvador. Lo que me salva es recorrer el camino del yo soy hasta encontrarme con qué, con la salvación, con el Cristo Salvador. Y el Cristo Salvador no es una entidad externa que me salva, no es un, un personaje fenomenológico, tampoco es una metafísica intelectual o filosófica que me va a explicar la realidad, tampoco es un poder místico que me va a llevar más allá de mis capacidades. No, el Cristo Salvador es nosotros mismos. El Cristo Salvador es
yo mismo sin las limitaciones que me he autoimpuesto a nivel inconsciente, subconsciente y también en forma consciente, a través del pensamiento, las emociones y el intelecto que se han formado una estructura mayábica, ilusoria, con un falso yo, lo que llamamos el ego. Por lo tanto, cuando comprendo esto, tengo que reconocer que recorriendo el camino del yo soy, lo tengo acá cruzado, acá, el camino del yo soy, encuentro al Cristo. El camino del yo soy está en mí, porque es recorrer, experimentar, investigar, autoobservar y autoconocimiento de mi propia naturaleza. Es un camino interno, no externo, para encontrar mi yo profundo, mi yo absoluto, que es el Cristo interno. El Cristo Salvador es encontrarme a mí mismo. Descubriendo eso, puedo entender por qué necesitamos un Cristo fenomenológico, una personalidad, en este caso Jesús, pero puede ser Buda, Lao Tse, Shiva, Krishna, puede ser cualquier maestro, gurú o deva, es exactamente igual, que sigue siendo fenomenológico. Cuando yo continúo con la idea de ser un yo limitado, un ego, una personalidad que tiene que ir mejorando, evolucionando, tiene que tener más poder, tiene que tener más riqueza, tiene que tener más inteligencia, tiene que tener más sabiduría, más fortaleza, etcétera, 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 y tiene que imponerse ante los demás. Cuando eso ocurre, necesito proyectar otro yo fenomenológico, que podría ser una proyección de mi super yo, ¿no? Un yo idealizado, en este caso encarnado en Jesús, o en Siddhartha Buda, o en Lao Tse, o en Shiva, o en Krishna, o eso es a la carta, a lo que uno prefiera. Pero reconociendo que el valor importante es el Cristo interno y nada más, todo lo externo carece de valor porque es falso, es ilusorio, es temporal, dependiente y aparente. Esas son las tres matrices de Maya. Esto significa que no vale nada la vida de Siddhartha, Buda, la vida de Jesús, la vida de Ramana Maharshi, de Nisargadatta, de los grandes maestros. No, tienen su valor, pero hay que comprender que por más grandiosos que pudieron haber sido o no, porque depende de la mirada de cada uno, en vida, esos maestros, lo importante no es su historia, no es la fenomenología, no es el cuento, la leyenda, el mito. Lo importante es poder reconocer qué es lo que enseñaron, a dónde apuntaron. Ellos apuntaron con el yo soy hacia el Cristo interno, hacia el Buda interno, hacia la autorrealización del sí mismo, hacia el Atman. Eso es el autoconocimiento y la espiritualidad real. Es el camino interno y es el camino de la abstracción de la conciencia, y esa expresión de autoconocimiento empieza con una búsqueda a través del yo soy, y luego ese yo soy como voluntad conceptual, metafísica del ser,
se autorrealiza y se vuelve una ¿con qué? Con la conciencia misma, con el ser mismo, con Atman, con el Cristo interno. Cuando esa fusión se realiza, recordemos que es fusión por recordar mi verdadera naturaleza, no porque esté pegando conceptos metafísicos, sino porque esos conceptos, o mejor dicho, los conceptos ilusorios caen y se evidencia la no dualidad de la conciencia, la llama eterna autoluminosa del Atman, del Cristo interno, del Cristo Salvador, del Cristo Rey. Ese es el principio fundamental de la conciencia. Ahora, conociendo que el concepto yo soy es el camino y que no es una persona, una religión, un mito o una filosofía, sino que es el mismo concepto yo soy el camino, porque yo soy es la forma de recordarme a mí mismo que yo soy la conciencia que, eterna, infinita e inmutable. Y todas las capas temporales, dependientes y cambiantes son ilusiones, como un sueño. Ahora, uno podrá decir, sí, comprendo conceptualmente, comprendo la idea, pero yo sigo limitado a mi propia experiencia de ser un ser humano, de tener un tiempo de vida, de tener eh, ciertos prejuicios, miedos, inseguridades, etcétera, etcétera. Cuando yo profundizo en el recuerdo del yo soy, que es una práctica voluntaria, lo primero, es esforzarme en recordarme que yo soy en cualquier momento de mi vida diaria, comprendo cómo realmente en el origen de la conciencia, en el Cristo interno, en el Atman y demás, no hay diferencia entre el concepto, la energía y la forma. O sea, no es que realmente no hay diferencia, sino que están completamente unidos, son parte de una misma cosa. Todo el mundo que percibo en forma material, en la tercera dimensión, tiene una estructura energética en la cuarta dimensión, en el mundo astral. Y el mundo astral tiene una estructura conceptual en la quinta dimensión o mundo del alma, ¿no? Con las raíces conceptuales de los samskaras. Son las memorias conceptuales, la estructura, el código. Por lo tanto, ya comprendo que la experiencia de ser del yo soy no está separada del concepto yo soy. Son lo mismo. En la práctica del yo soy se devela la experiencia del yo soy. Esto, esta explicación del modelo conceptual metafísico es radicalmente opuesto a la filosofía occidental, que está en la problemática de comprendo un concepto, pero qué grado de realidad o de plasmación tiene luego en la vida material, en la fenomenología y en mi propia vida fundamentalmente, en mi conciencia interna. Para la espiritualidad esa dualidad no existe. El concepto yo soy o los conceptos absolutos de la conciencia, como yo soy, como Dios, Brahman, ¿no? Son conceptos que vienen con su propia fuerza, con su propio sello. Son el mantra de la conciencia, igual que el Om es el mantra del origen de la conciencia. El yo soy es el mantra, es el recuerdo esencial de mi propia naturaleza. ¿Y por qué
el yo soy se termina repitiendo en todas las tradiciones más importantes como el concepto fundamental, porque el yo es lo único que no puedo negar. El yo es imposible de negar. Es la única estructura conceptual que no se puede negar. ¿Por qué no se puede negar? Porque negar el yo es afirmarlo. Porque para negar el yo de la conciencia, para negar el yo absoluto, para negar a Cristo, para negar eh, al Atman, para negar al ser, tiene que haber alguien que lo niegue. Y ese que está presente con sentido de presencia, negando, es en sí mismo el yo. Por lo cual, la paradoja eterna del yo y la corroboración del yo eterno es que es imposible negarlo. El yo siempre existe, porque por más que yo diga no existe un yo eterno y menos un yo conceptual, al decirlo lo estoy afirmando. Porque ¿quién es el que habla? ¿Quién niega? Hay algo que niega, y eso que niega es un yo. Y como ese yo, a su vez, se está autorreconociendo, aunque sea en la negación, en la afirmación o en la percepción neutral, pero tanto la neutralidad en lo positivo como en lo negativo, ese yo se está reafirmando. Y al reafirmarse, expresa su propia naturaleza de ser. Porque el yo, al afirmarse, está haciendo su acción de ser. Porque en el acto de afirmarse, en ese mismo acto, expresa su naturaleza, el yo. Igual que el Tao y su virtud, expresa, ¿no? Igual que la flor y su perfume. Por lo tanto, el yo absoluto se expresa en forma mayábica, en forma ilusoria, como la primera ilusión a través del soy. Y ahí se consolida el concepto fundamental de toda religión, de toda mitología y de toda filosofía, y por lo tanto de todo autoconocimiento. Yo soy. Por eso yo soy es el camino a uno mismo, a la conciencia eterna, infinita e inmortal que en realidad somos, como autoconciencia total. Y esa conciencia la llamamos, sobre todo en Occidente, Cristo, el Cristo Salvador, el Cristo interno. Y en Oriente la podemos llamar Buda o la podemos llamar Atman, como dijimos anteriormente. Ahora, tenemos aquí a Jesús representado, en este caso, y no a Buda, a Shiva, a Krishna, a ningún Deva, gurú, aparte de Jesús. ¿Por qué? Porque en la era actual, la revolución de la conciencia a nivel colectivo lo ha realizado la experiencia del Nuevo Testamento de Jesús, ¿no? En su camino. A diferencia de otros maestros que han dejado un legado y una enseñanza,
Jesús en Occidente tuvo un impacto mucho mayor porque subió el estado de conciencia de toda la humanidad prácticamente. En menos medida en Oriente, porque tiene tradiciones diferentes, tradiciones que son más continuas, ¿no? El del Rig Veda, los Upanishads y tradiciones de miles de años que fueron continuadas y hay un poco de anarquía, sincretismo y además mucha mezcla, ¿no? de conceptos, de ideas, tradiciones y demás. Pero en Occidente el, el proceso de Jesús, expresado en el Nuevo Testamento, genera una revolución donde hay ciertos conceptos fundamentales de la conciencia total que van a dejar una huella indeleble, prácticamente eterna para la humanidad, que es el sentido de amor hacia el otro, el sentido del valor humano, el sentido de compasión y el sentido de un sentimiento que trasciende lo individual, que es a nivel de la humanidad, un sentimiento, una personalidad, digamos, a nivel de conciencia humana. Por eso Jesús enseña que cuando aquellos discípulos o seguidores lo alababan, él les pedía que ayuden a los pobres, a los niños, a los necesitados, a los enfermos, que de esa forma lo iban a ayudar a él. Bañando a una persona que estaba sucia, lo limpiaban a él, alimentando a una persona que tenía hambre o que tiene hambre, lo alimentan a él. Y esto es porque la humanidad toma conciencia del valor humano como universal, en contra del valor individual del egocentrismo, materialismo e individualismo de la conciencia. Bien, entonces, el yo soy, en síntesis, es el puente hacia uno mismo, no es una persona, ni Jesús, ni nadie, es el recuerdo de mi misma conciencia, es el recuerdo de mi Cristo interno, que está aquí y ahora presente, no en 1000 años, no en 2 semanas, no mañana, sino aquí siempre presente esa conciencia, pero por la ignorancia de las limitaciones que nos hemos autoimpuestos y nos han impuesto la cultura, la civilización y después los planos de conciencia, el pensamiento, la emoción, el intelecto y el cuerpo, son como capas que nos han dejado atrapados en conciencias limitadas y egoístas. Por lo cual, atravesar todas esas capas, esos velos, requiere la potencia lumínica de la luz del yo soy, hasta poder reconocer nuestra naturaleza en el corazón espiritual como autoconocimiento total, como Cristo interno. Bien, con esto ponemos fin al video y a la expresión del yo soy
que para que manifieste nuestra verdadera naturaleza debe ser recordado insistentemente, primero por medio de la voluntad y después se expresa en forma natural porque es nuestra real naturaleza. Gracias.